Ok, perfecto. Y bueno, buenas tardes. Yo soy Azalia Cruz, soy miembro actual de Guerrero Políticas y les doy una cordial bienvenida al congreso titulado El Presente es Feminista, evento organizado por nosotros mismos, por Guerrero Políticas. Y bueno, Guerrero Políticas es un grupo conformado por mujeres comprometidas con el desarrollo e instauración de espacios que contribuyan al crecimiento de todas. Como parte de nuestra labor, realizamos actividades que establezcan una plataforma sólida donde todas las mujeres que forman parte de ella eh, construyan una comunidad, su propio espacio seguro. El Congreso del Presente Feminista cuenta con 4 ejes temáticos: política, feminismo, niñez, salud y deporte. La presente conferencia se encuentra en el eje de la niñez, enfocado a crear conciencia y aprendizaje sobre la situación que sufren las infancias y la labor social que tenemos hacia estas. Hoy tenemos el honor de presentar a Anet Sánchez Guzmán con su conferencia ODS 5, Igualdad de Género aplicada a la niñez. Anet es una joven políglota de 15 años, dominando idiomas como el chino, japonés, francés, español e inglés, además aprendidas de lengua de señas mexicana. Es reconocida como embajadora 2030 de mayor impacto en el programa de la Secretaría de Juventud del Estado de Querétaro, reconocida en Premio Juventud 2020, directora nacional de la Agenda 2030 en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, secretaria general de la organización Líder Moon y co-secretaria general y fundadora de Querétaro Moon, coordinadora nacional de campañas en la Red Internacional de Promotores por la ODS México y líder en el programa 2030 UNPFA, directora estatal de Jóvenes Líderes de México, Youth Ambassador de la UNESCO y Junior Facilitator de UNESCO Center for Peace, legisladora juvenil y representante de México en el SDCN Youth Nueva York y cofundadora del Movimiento por el 2030. Actual miembro del equipo del TED Querétaro y Termes Moon de Uzbekistán. Sin más que agregar por el momento, les extiendo una invitación para mantener una actitud de respeto y tolerancia durante toda la sesión. Cualquier falta de respeto hacia la ponente o hacia las participantes es motivo de expulsión. Y pues sin más, les cedo la palabra a nuestra ponente, Anet. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, bueno, ya tarde. Es un gusto para mí el poder estar aquí compartiendo este espacio con el Presente Feminista y con Girl Up. Creo que son plataformas que nos sirven demasiado para darnos cuenta de la realidad que está enfrentando la mujer y también las soluciones y perspectivas a nivel nacional e internacional que pueden tener pues las diferentes niñas, mujeres alrededor de la República o asimismo alrededor de los países, ¿no? El día de hoy pues me va a tocar explicar un poco de lo que es la igualdad de género en las nuevas generaciones, por lo que me voy a permitir compartir pantalla y nada más que me confirmen que se ve bien, por favor. Sí, ya se ve. Sí, perfecto. A ver. No sé por qué se ve tan mal. Déjenme descargarla como PDF para que suene, bueno, para que se vea mejor. Pero bueno, mientras se descarga la presentación, me gustaría pues recalcar la importancia de este espacio, tomando en cuenta las nuevas generaciones con la niñez, porque es algo que actualmente en el mismo Objetivo de Desarrollo Sostenible no se encabeza de la mejor manera que se debería de estar encabezando. Si nos damos cuenta en las metas, en los indicadores, sí se trata un poco el tema de la niñez, pero se abarca más el tema de la mujer como tal a partir de los 12 años. Entonces se deja un poco al lado desde la misma campaña y la planeación del proyecto de la Agenda 2030 a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, antes que nada, pues vamos a empezar. Creo que ya todos los que están aquí ya tenemos muy clara esta definición, pero igual es importante hacerla notar, que es la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Y esto qué significa? Que todas las personas, sin distinción, tienen los mismos derechos y deberes hacia el Estado y hacia una sociedad en su conjunto. Ahora, ¿cuál es la realidad de esto? Es algo que no está pasando, no solamente a nivel nacional, con las diferentes legislaturas y pues los diferentes espacios que se debería de tener igualdad o equidad entre hombres y mujeres, sino que también a nivel internacional. Y esto a que lo bajamos ya en un término de niñez, desde la base que es la educación.
No podemos hablar de la misma educación que se tiene en México, a la misma educación que se tiene en Arabia Saudita, a la misma educación que se tiene en Canadá hacia una niña, hacia una mujer. Entonces, pues debemos de partir por esta base. Ahora, ¿qué es lo que estipula el programa de las Naciones Unidas? Una disculpa que también la presentación hay partes en inglés, es que pues se baja del mismo programa de las Naciones Unidas, pero ¿cuál es la finalidad de este objetivo? Obtener la igualdad de género o equidad de, bueno, más bien, y equidad de género para empoderar a la mujer y a las niñas. Aquí hago referencia en esto que estipula el mismo objetivo, niñas. Ahora, ¿por qué nos referimos a niñas y a mujeres en términos separados? Debemos entender que si bien la igualdad y la equidad afectan a ambos sectores, es decir, de menos de 12 años a más de 12 años, que es cuando se estipula que es la niñez y ya pues el paso a adolescencia o a juventud, ya en términos mucho más generales, debemos darnos cuenta que no son los mismos indicadores de medición de igualdad y de equidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos también de un término mayor de 12 años, estamos hablando de otros tipos de derechos y también estamos hablando de otros tipos de indicadores. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo una desigualdad de género a lo mejor en la brecha salarial que tienen las mujeres de más de 12, 18, 20 años, a una desigualdad de género educacional que tienen las niñas menores de 12 años, ¿no? Entonces, ya que entendemos esto, nos podemos dar cuenta que existe una desigualdad, sí, pero no se mide de la misma manera en el programa de las Naciones Unidas. Ahora, ¿por qué es importante este objetivo? ¿Por qué es importante o qué menciona la Agenda 2030 en el objetivo número 5? Menciona que las mujeres y las niñas de entrada son la mitad de la población mundial. Por lo tanto, también es la mitad o la media del potencial que se tiene a nivel económico. Pero esto cómo afecta a las mujeres, pero en especial a las niñas. Hablando de que el 100% y específicamente el 27% de la población mundial son niñas menores de 12 años, nos debemos de dar cuenta que se ve afectado, pues obviamente el liderazgo, se ve afectado la educación, se ve afectado el desenvolvimiento de las niñas desde temprana edad, pero antes que nada se ve afectado su futuro. ¿Por qué se ve afectado su futuro? Porque si se les limita desde la base, obviamente no van a poder tener el mismo desempeño que tienen a los 4 años con una limitante de género a cuando ya cumplan los 12 años en adelante, porque va a ser un constante daño el que ya tienen desde temprana edad, ¿no? Entonces aquí nos referimos a que se estanca el progreso social, tanto de las niñas como individuo, como sociedad en general. También, obviamente, el trabajo doméstico no remunerado, y esto es en el tema de la mujer, pero ¿por qué estamos tratándolo también desde la niñez? Porque al final es su futuro el que se está viendo afectado y ese hecho que lleguen a los 12 años es algo que va a pasar. Pero al momento en que lleguen a esa edad es cuando todo se va, por decirlo así, a marcar con mayor pauta la desigualdad que se tiene entre ambos géneros. Y ahora, las desigualdades que enfrentan las niñas, ahora sí, desde su nacimiento, desde la niñez, van a seguirlas toda la vida. Esto es algo que estipula Naciones Unidas en su informe del año 2017. Y en algunos, la mayoría de los países, las niñas son privadas de acceso a atención médica, nutrición, también a educación. ¿Y esto qué hace? Hace una tendencia de la tasa de mortalidad. Actualmente, como existe una tasa de natalidad baja, existe también una tasa de mortalidad alta. ¿Por qué? Porque las niñas desde temprana edad se estipula, por ejemplo, en Afganistán o en Arabia Saudita, que no pueden ser atendidas si no es por otra mujer. Pero ¿qué pasa si no son atendidas por otra mujer, pero esa mujer tampoco tuvo nunca una educación desde temprana edad y mucho menos mayor de 12 años porque ya tienen este problema entonces de casarlas a temprana edad? Entonces, ¿qué pasa? Que estas niñas jamás pueden ser atendidas desde la edad 0 hasta los 12 años porque no hay ni siquiera quien las atienda, quien les dé esta atención y que por ley así lo estipulan los mismos países. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay una constante específica que no solamente está atentando contra el bienestar psicológico de las niñas, sino contra el bienestar físico y hasta su misma vida. Y ahora,
sobre esto, la desigualdad afecta a las mujeres. Esta es una constante que se estableció en el año 2018 criticando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, porque este estipula, sí, hay que alcanzar la igualdad de género. Es increíble, pero ¿cómo lo vas a hacer, no? Entonces, si nos damos cuenta que hay muchas personas que piensan erróneamente que la desigualdad no afecta a las mujeres, eso es algo que ni siquiera se puede estipular. Las desventajas en educación son obvias. Si nos damos cuenta ya en estadísticas, se estipula que en México, y México no es uno de los países más avanzados en igualdad de género, pero para tener esta referencia, en México la educación a niñas de 4 a 12 años es 15 veces mayor que la educación que se le da a niñas en Afganistán en ese mismo rango de edad. Entonces, nos podemos dar cuenta que realmente el empoderamiento desde temprana edad no existe en la mayoría de los países y no es una constante que se tiene para que las niñas desde temprana edad puedan tener una participación desde un ámbito educacional o un ámbito social, y esto los va a afectar en su crecimiento, sus porcentuales económicos y también la participación laboral que van a tener en un futuro. Y ahora, ¿cuánto hemos avanzado desde el 2019, son estas estadísticas? Los compromisos internacionales para promover la igualdad de género han traído mejoras en algunas áreas, como cuál el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. ¿A qué nos referimos con esto? Hablándolo ya desde un término infantil o desde la niñez, también algo que afecta directamente una desigualdad, pues son estos dos temas, ¿no? Como el matrimonio infantil. Sin embargo, los compromisos internacionales han promovido nuevas leyes y legislaturas para poder establecer la igualdad de género y que estas prácticas sean erradicadas. Y pues obviamente ya en un ámbito mayor y también en el futuro de la misma niñez, que el área política sea mucho más abierta y alta que nunca antes se había visto. Pero ¿cuál es la promesa del mundo en el que todas las mujeres y niñas se establezca, que disfruten la igualdad de género y que se hayan eliminado todas las barreras legales, sociales y económicas? Esto se establece. Sin embargo, UNICEF, que es el encargado pues, de todos esos temas de niñez, junto con ONU Mujeres encargada de todos los temas de género, establecieron que en sí, a nivel global, solo existen 20 pactos a favor de la niñez. Y de estos 20 pactos, en muchos países solo son cumplidos 6, como en México. Entonces, ¿qué está pasando? Que la constante limitación de las niñas no solamente es social, sino también legal. Se protege más a mujeres mayores de 12 años que a mujeres o niñas menores de 12 años. Si bien la desigualdad nos afecta a todas desde esa edad hasta una edad mucho más avanzada, es algo que vuelve a limitar el crecimiento y también el futuro para cuando lleguen a esa edad más avanzada. Y pues nos damos cuenta que el COVID-19 no solamente está golpeando la salud, sino que está golpeando a las mujeres y a las niñas de manera literal. ¿Con qué? Con la violencia intrafamiliar. Entonces, esto ha incrementado de una manera bastante radical en los últimos años, que nos hemos dado cuenta que ya no solamente es una práctica que a lo mejor se veía en ciertas regiones, sino que ya es una constante a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa cuando una niña es golpeada? De una, el hecho de golpear a una mujer, pues obviamente ya causa un daño psicológico. Pero según un estudio de Harvard, al golpear a una niña atrasa su crecimiento y su desarrollo en cuanto a género 25 años. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, nos podemos también dar cuenta que el desarrollo de las mismas mujeres en los diferentes ámbitos pues, se ve todavía más limitado. Ahora, en esta rúbrica, o bueno, en este como mapa, nos podemos dar cuenta que las niñas, niños, adolescentes no gozan de la misma vida libre fuera de desigualdades en todos los países. Hablando de 4 a 12 años, los países que más van avanzado, por decirlo así, son Islandia, Noruega, Finlandia, Suiza, Nicaragua, Nueva Zelanda, Irlanda, España, Ruanda y Alemania. Entonces, ¿cuál es la constante aquí? No hay prácticamente países de Latinoamérica ni de América. La mayoría de los países son europeos o asiáticos, siendo que
hay una también constante que esto encabeza, que es la misma educación. Estos países que van más avanzados desde la educación, van más avanzados desde las leyes, van más avanzados desde la protección a la niñez, según un estudio de UNICEF. Ay, se ve un poco extraño, pero esta es una rúbrica que nos muestra qué pasaría si seguimos al mismo paso, pero en cuanto a el desarrollo de las niñas. Entonces, si seguimos al mismo paso, solamente va a existir en el año, este es para el año 2030. En cuanto a niñas, las futuras generaciones que ahora ya estén en un ámbito parlamentario, solo va a existir un 25%. Va a existir un 36% en el gobierno. En cuanto a las niñas de las nuevas generaciones, esto es el daño que les puede traer a su futuro y en ese entonces su presente. También va a haber lo bueno aquí, que es justamente lo que tocábamos arriba, el tema de matrimonio infantil se va a ver increíblemente reducido. Entonces, ¿qué va a pasar? Las mujeres ya no van a tener esta obligación de casarse a temprana edad en la mayoría de los países, aunque sea por ley. También, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la violencia doméstica un 30% y esto que va a causar una violencia física, sexual y psicológica. Entonces, todos estos tipos de violencia no son solo los que están viviendo las mujeres o las niñas en el presente de 4 a 12 años, sino que lo van a sufrir a partir del año 2030, un 30% más de lo que se vivía antes, por la misma falta de conciencia desde temprana edad. También, pues, el 70% de pues, todas las personas en cuanto a salud o en cuanto a los servidores de salud, que pues están como en las primeras líneas contra el COVID y todo este tema en los países más vulnerables hacia la mujer, va a tener una cuenta del 70%. Es decir, que en ese entonces, si vamos al paso que vamos en el año 2030 y cumplimos algunos de los indicadores, la mayoría de las mujeres en todos estos países que establecen leyes que solamente una doctora puede atender a una niña menor de 12 años, va a incrementar un 70%, lo cual va a hacer que la tasa de mortalidad se reduzca. Y pues obviamente todo lo que tenga que ver a partir de la pandemia, es decir, del año 2019, de niñas de 4 a 12 años hasta el año 2030, se va la hora de trabajo va a ser mayor 3 veces a las horas de trabajo anteriores. ¿Por qué? Porque el mercado laboral se podría expandir en cierto tema, ¿no? Ahora, ya que vimos estas estadísticas, pues vamos a hablar de la igualdad de género desde la temprana edad. Y para esto, no sé si por aquí me puedan apoyar a leer algunos de los comentarios que se estén transmitiendo en Facebook o de las mismas personas que están conectadas a Zoom, que es hacer una dinámica, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, o sea, si las de Zoom me pueden ayudar levantando la mano y pues los de Facebook poniendo en comentarios, reacciones como gusten, ¿cuántas de nosotras desde temprana edad en nuestra escuela hemos escuchado que el tema de la menstruación es un tabú? ¿Sí pueden como levantar su mano? Bueno, supongo que son, aquí hay varias. Desde quinto de primaria. Exacto, justamente en quinto de primaria, ¿cuántos años tienes? 10, bueno, un poquito menos, 8. Y ahora, ¿cuántas de nosotras en el día, en el 8, cuando vamos a las marchas, etcétera, de nuestros mismos directores, que a lo mejor no se justifique la falta por estar haciendo protesta? 2, 3. Ahora, ¿cuántas de nosotras hemos escuchado que tenemos a lo mejor algún hermano que desde temprana edad nos dicen, sírvele a tu hermano de comer? Varias por aquí. Ahora también, ¿cuántas de nosotras no hemos escuchado que a lo mejor no podemos desenvolvernos en un deporte como fútbol, box, etcétera, por nuestro género y porque somos supuestamente más débiles físicamente? Muchísimas, creo que todas. Ahora, ¿cuántas de nosotras no hemos escuchado que no vamos a poder desenvolvernos en el tema o en los ámbitos de ciencias porque son campos para hombres?
Una, perfecto. Ok, entonces, ya que hicimos todas. Ya que hicimos este ejercicio, nos podemos dar cuenta que con palabras tan simples o prácticas que a lo mejor nosotros ya podemos ver como cotidianas en la sociedad, no solo mexicana, sino en la sociedad global, es algo que empieza desde temprana edad. Desde una niñez, empieza desde un ámbito de los 4, 3, 2 hasta los 12 años, y que es una constante que nos va limitando a nuestro futuro en el presente, pero que tenemos que erradicar de alguna manera. Entonces, ya que nos dimos cuenta de todos estos tipos de machismos o micromachismos que se están estableciendo en la sociedad, también nos podemos dar cuenta del empoderamiento que se ha tenido en cuanto a las mujeres. Ahora, pues ya les voy a compartir un poco de mi experiencia en el tema. Yo tengo 16 años cuando empecé con todo este tema del feminismo, iba en sexto de primaria, pero desde siempre ha sido una tendencia que me molesta el hecho de que a lo mejor no se nos den las mismas oportunidades en fútbol, etcétera, que a lo mejor son cosas que nosotros vemos como algo simple o algo cotidiano, pero no es algo cotidiano y es un tipo de violencia el que se le está haciendo a la mujer. Entonces, ya que nos damos, ya que nos damos cuenta de todo esto, pues empezamos a actuar, ¿no? Cuando yo cuando yo iba en sexto de primaria, yo me gustaba hablar de estos temas con mis amigas, etcétera, y siempre había niños o los mismos profesores en que en alguna clase decían, por ejemplo, tocando el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el boom de México, que mucho fue gracias a la mujer, o lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Berlín, que fue gracias a la mujer, entre otros ámbitos como históricos. La misma constante del mismo profesor era, pues fue lo único que hicieron en la guerra porque ellos eran quienes peleaban. Ok, pero era esta tendencia de hacer siempre menos el trabajo de la mujer. Entonces ya era algo que ya no era natural, ¿no? O sea, era una constante. Ese mismo profesor ni siquiera nos dejaba participar en actividades como fútbol o torneos, había torneos y siempre nos decía, no, porque eres mujer y te van a lastimar. Y era una constante que a lo mejor nosotras en esa época o a esa edad no lo veíamos, pero una vez que ya te entras en el tema del feminismo, en todos estos temas de igualdad, pues te das cuenta que sí está haciendo una violencia, que sí está haciendo una tendencia y que a lo mejor en ese momento no solamente te limitó a hacer una práctica que tú querías hacer, sino que te va a seguir limitando en tu futuro y en tu presente, ¿no? Entonces, cuando fue la última marcha, la antepenúltima marcha antes del COVID, nuestra generación como niñas hicimos un paro ante nuestra escuela. ¿Qué pasó con nuestra escuela? Nos reprobaron todas las materias, no pudimos aplicar examen, no pudimos hacer prácticamente nada esa semana, nos llevaron a la dirección y ¿qué nos dijeron? Nos dijeron mándalas. Siendo que nosotras solamente queríamos ir a una marcha teniendo 12 años para protestar por lo que nos estaban haciendo, ¿no? Y no solamente hablando como niña de 12 años, que a lo mejor no ha tenido una experiencia tan fuerte y que tampoco está hablando que está hablando a lo mejor desde un privilegio en cuanto a no tener una experiencia tan radical en cuanto a la igualdad, pero sí ha sufrido un tipo de violencia, ¿no? Entonces, obviamente esto causó todo un problema, una problemática en la escuela, la directora nos regañó, etcétera. Nosotros fuimos de playera morada, nos hicieron cambiarnos el uniforme. Fue todo un proceso de tendencia de violencia, pero que venía desde las direcciones. ¿Y qué pasó después? Dijeron que para el siguiente 8 teníamos que ir hombres y mujeres, pero que si querían faltar las mujeres, también iban a faltar los hombres. Y esto te los digo no solamente desde niñas de 12 años en adelante, sino desde niñas de kinder que querían hacer el paro por sus mamás, que querían hacer el paro porque ya tienen esta semilla. No importaba de la edad que tuvieras, desde kinder hasta preparatoria, si querías faltar, lo podías hacer, pero los hombres también podían faltar. ¿Y qué hacía esto? Que se quitara la tendencia de protesta que nosotras estábamos buscando. Un día sin nosotras, eso es lo que se busca. Un día en que se tome conciencia en dirección, un día que se tome conciencia en todo. ¿Y qué pasaba con las maestras que querían faltar? Les descontaban ese día. Y no solamente eso, sino que pues ya tenían como
una amonestación en cuanto a la escuela o en cuanto a la dirección. ¿Qué pasa con esto? Al siguiente año volvemos a hacer la protesta, nos suspenden una semana, nos hacen hacer una reflexión y no solamente a nosotras que ya teníamos 12 años, 13 años, sino a niñas que tienen 4 años que hicieron su paro o que llevaban una playera morada. A los 4 años les hicieron hacer una reflexión de por qué eso no era igualdad, no era equidad, siendo que era lo que se estaba buscando incitar, una protesta y una conciencia. Pero pues esto se tomó todo lo contrario, fue todo un proceso en cuanto también a las niñas de confusión de, oye, pero estamos haciendo algo que es por nuestro bien, pero a la vez nos hacen algo que nos limite. ¿Y qué les hicieron a los hombres? En vez de también hacerles una reflexión de respeto, una reflexión de conciencia, etcétera, no se hizo nada y ellos tuvieron la calificación de 10 y las mujeres de 0. Siendo un día importante para la mujer, un día de protesta, un día que se busca conciencia, no se tomó absolutamente nada y fue todo lo contrario. ¿Qué pasa al año siguiente? Se viene la pandemia del COVID-19. En lo personal yo no pude salir a la marcha por cuestiones de salud, pero sí hice la protesta de manera virtual. Todas nos pusimos, no, es más, ni siquiera nos conectamos ese día, al otro día íbamos todas moradas, nos ponen los finales ese día para que nos faltáramos, siendo que para los finales faltaban 2 meses, no nos presentamos, al otro día la directora nos llama a dirección virtual y nos dice, eres una vándala, no te vas a volver a presentar. Literal, nos dijo prácticamente que éramos un fracaso para la escuela por hacer protesta. No solamente a niñas mayores de 10 años, sino a niñas menores de 4 años. Es decir, desde kinder ya se estaba incitando esto, que hacer protesta era algo malo, que buscar la equidad, el respeto y la igualdad era algo malo y que debíamos acatar las instrucciones, por decirlo así, que daba la dirección, instrucciones completamente misóginas. Entonces, ¿qué pasa con estas tendencias y por qué comparto esto? Es una constante que no solamente se ve desde los mayores de 12 años, sino desde los menores. En diferentes rangos, sí, en diferentes rubros, sí, en diferentes campos, sí, pero es una tendencia de desigualdad y de violencia la que se tiene. Y esto en un lugar de educación, en un supuesto espacio seguro donde las niñas se pueden desenvolver, donde las niñas pueden expresarse, y esto fue todo lo contrario y esto también marcó una pauta en la limitación que se tuvo. Ahora, ¿qué pasa en la mayoría de las escuelas? En la mayoría de los ámbitos laborales o también en la mayoría de las leyes. Ni siquiera existe un protocolo de género. Entonces, ¿qué pasa si desde pequeña nos dicen que, ok, que no nos golpee un hombre? Ok, ¿dónde está el protocolo de género? Hay reglas que son básicas por ética y de educación, pero ¿por qué si un hombre golpea a una mujer no se tiene un protocolo de género? También existe el acoso infantil. ¿Y por qué jamás se tiene un protocolo de género desde las escuelas? Porque lo dan por hecho. Y dan por hecho que las tendencias de ética y educación, la mayoría de las personas, de los padres, etcétera, lo van a tener, pero no existe un protocolo de violencia de género. Ese es el problema desde la temprana edad en la mayoría de las escuelas, en la mayoría de los lugares donde una niña se puede desenvolver. En el deporte tampoco existe un protocolo de género para que las niñas también puedan atender otros deportes que a lo mejor no son los deportes que se establecen por diferentes estereotipos para hombres y mujeres. Entonces, cuando no existe un protocolo de género desde temprana edad, va rompiendo el desarrollo que puede tener una niña de 4 años, desenvolviéndose en los diferentes ámbitos, expresándose en los diferentes temas que la apasionen o también protestando los derechos que ella se merece. Entonces, cuando empiezas a hacer esto desde los 4 años, hay una tendencia que retrasas el desarrollo 25 años y retrasas el desarrollo 25 años. Este desarrollo no es solamente en cuanto físico, etcétera, lo retrasas en cuanto a género. ¿A qué me refiero en cuanto a género? Que al momento que pasen estos 25 años, vas a seguir teniendo una tendencia de retraso en cuanto a género. Es decir, que a lo mejor no vas a poder ver tan palpable una brecha salarial, que no vas a poder ver tan radical lo que es tema de violencia física, de violencia psicológica. Entonces, ya que podemos entender esto, nos damos cuenta de la urgencia
que se tiene para poder actuar en cuanto a la igualdad de género. Ahora, ¿qué establece Naciones Unidas con este tema del objetivo número 5 en la niñez? Establece que, bueno, en su meta, a partir de todas sus metas, desde las 5A, B, C, etcétera, establece 1, el liderazgo; 2, el empoderamiento; 3, el desarrollo; 4, la educación; y 5, la salud. Estas son como las 5 bases que se tienen para una niña de protección en cuanto al género y en cuanto a los indicadores. Es decir, que no exista un matrimonio infantil, que las mujeres se puedan desarrollar en los diferentes ámbitos políticos, sociales, deportistas, educacionales, que tengan una educación de calidad, lineado al objetivo número 4, que establece una de sus metas justo eso, tener una educación de calidad en cuanto a género, que no existan estas brechas en cuanto a hombre y mujer en los diferentes países, y en el objetivo 10 también la reducción de desigualdades, pero cómo se alinea esto en cuanto a género, también pues como el mismo eslogan de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque también existe este campo infantil o este campo de la niñez, y en específico también de género, que hablan lengua de señas mexicana, que tienen alguna discapacidad, que no tienen el mismo desarrollo, que viven en algún área vulnerable. Entonces, es como una escalera. De por sí, por decirlo, tienes 100%. Por ser mujer, ya se te resta un porcentaje. Por tener menos de 2 años, te resta otro porcentaje porque no estás cubierta al 100% por la ley, y pues mucho menos mayor de 12 años. Si vives en un área vulnerable, se te resta otro porcentaje. Si tienes alguna discapacidad, otro porcentaje. Entonces se va haciendo una constante que no pueden tener un desarrollo no solo desde temprana edad, sino con todas las vulnerabilidades a las que se le expone a una niña. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el problema que tiene este objetivo de desarrollo sostenible en cuanto a la agenda es que no tiene una visión interseccional, no tiene una visión en cuanto a los diferentes puntos que puede afectar a una niña, que puede afectar un desarrollo y que puede afectar también un futuro. Entonces, ya para concluir, el objetivo de desarrollo sostenible número 5, si nos vamos por aquí, a su métrica o a su meta, que es alcanzar la equidad de género y empoderar a la mujer y a la niña, es completamente errónea, porque no solamente se debe de empoderar, sino que también se debe de actuar en cuanto a un plan global de Agenda 2030 que firmaron 193 países, pero que esos 193 países, hablando de los indicadores globales, que son las 169 metas, 232 indicadores, en la mayoría de los países, en específico de este objetivo, no se cumple ningún indicador. Lo vemos en México. De los 232 indicadores, se cumplen 167, pero de esos 167, solamente 2 indicadores son de género, siendo que la Agenda 2030 global, en cuanto al objetivo número 5, tiene mucho más de 2 indicadores y mucho más de una meta que se cumple en México. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? El abordar el tema del objetivo de desarrollo sostenible número 5, el abordar el tema de la niñez, el abordar el tema de la Agenda 2030 en cuanto a género es completamente subjetivo, porque depende mucho del lugar donde lo estés viendo, depende mucho del país donde se esté cumpliendo y depende mucho de la protección en ley que se le den a las niñas menores de 12 años. Igual no sé si vaya a haber algún espacio de preguntas. Así es, Anet, muchísimas gracias por este espacio que nos estás comentando. Todo lo que estamos viendo es muy importante. Tenemos ahorita un espacio de 10 preguntas, de 10 minutos para contestar preguntas. Vamos a comenzar. No sé si gusten dejar sus dudas aquí en el chat e igualmente las vamos a estar leyendo directamente desde Facebook. Ok. En Facebook nos están diciendo, Anet, qué fuerza y admiración hacia ti y que tus compañeras que contribuyen de manera tan activa y poderosa a las protestas que son tan necesarias en instituciones académicas. Así es. Muchas felicidades, Anet. Ok, tenemos otra. Dice, ¿cómo podemos nosotras como hermanas, madres o tutoras apoyar a la protección de las infancias? Entiéndase eso como asegurarnos de su seguridad, su educación
etcétera? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es un tema bastante extenso porque pues sí son varios campos los que tendrás que cubrir, pero pues hablando como tutora o madre o cabeza de familia, como lo quieran ver, establecer específicamente que desde temprana edad, por tus mismas prácticas, no tengas una tendencia de limitar el empoderamiento de tu niña, de una niña menor de 12 años. ¿Por qué? Porque si empiezas con prácticas, como lo hablamos hace un momento, tan sencillas o tan cotidianas que ha establecido la sociedad alrededor del mundo, estos tabús o estos estereotipos que se tienen en cuanto a un deporte, en cuanto a una práctica, en cuanto a servir la comida, en cuanto a tener estas tendencias de solamente desenvolverte en un ámbito de casa, en cuanto a trabajos de casa en vez de un ámbito laboral mucho más estructurado, o estar de acuerdo en recibir menos dinero que una mujer, o estar de acuerdo en que una institución por solamente protestar le diga mándala a tu hija, desde ahí ya estamos mal. Entonces, si nos damos cuenta de todas estas tendencias que se pueden solucionar con prácticas tan sencillas como disminuir estos micromachismos o estos machismos que se tienen en cuanto a prácticas sociales, en cuanto a prácticas de tendencia natural, nos podemos dar cuenta que va a disminuir radicalmente, porque ya no es como algo que incites tú, como algún comentario normal que se te puede como de, ay, estás de malas porque estás en tus días. Esos tipos de comentarios a lo mejor tú no los ves tan malos, pero es algo que estás haciendo menos a la mujer, que estás haciendo menos a un concepto natural que se tiene por la misma salud de una mujer de manera fisiológica, y que estás pues también limitando el carácter de una misma. Entonces, como estos tipos de comentarios cuando se reduzcan, vas a poder reducir también los tipos de micromachismos directos que se tienen. Ahora, en cuanto a violencia, pues obviamente es no permitir la violencia. Apenas esté viendo un tipo de violencia, pararlo. Y si no se puede parar, sé que es difícil y sé que es un tema mucho más psicológico el que se debería de tratar. Les recomiendo que vayan con un experto. Pues es eso, no permitirlo y también expresar lo que sientes, no solamente desde temprana edad, sino que también desde una edad mayor hacia una temprana edad. Y en cuanto a niñas, cómo se pueden empoderar, yo creo que siempre diciendo y encontrando esta causa que les mueve. Una vez que encuentran esta causa que les mueve, es algo que van a defender y que van a aprender, y sobre todo informarse. El tener una buena educación va a poder reducir todos los temas, y no solamente hablo en cuanto a educación académica, sino en cuanto a también una educación sexual, una educación de salud, una educación en los diferentes temas que a lo mejor por ser de un área vulnerable no puedes tenerlos porque se vuelven un tabú o porque se vuelven un tema de limitación para el desarrollo de una niña. Entonces, si estableces que estos temas tan controversiales dejen de serlo, vas a poderte dar cuenta que las niñas van a poder tener un desarrollo mucho más natural, porque lo van a ver así, como algo natural, no algo juzgado, no una práctica que te limite, no un tabú, sino que va a ser algo natural. Entonces, bueno, esa es como la mejor recomendación que les podría dar. Muchísimas gracias, Anet. Continuamos con las preguntas de Facebook. Aquí tenemos el comentario de Alejandra Villarreal. Nos dice, viendo el sistema educativo arcaico que continúa en nuestro país, ¿qué propuesta darías para que este sistema inculque en las infancias la igualdad de género, para que niños y niñas no crezcan viendo la inequidad de género que existe en la sociedad actualmente? Gracias por tu pregunta. Este es un tema que me gusta bastante porque es algo que estableció ONU Mujeres desde la Agenda 2030, es decir, desde el año 2013. Es un programa que desde los mismos, por decirlo así, desde la niñez, pues que incita también la lectura, ¿no? Entonces, desde cuentos o desde películas, desde cortometrajes mucho más visuales para que una niña pueda tener como un campo más abierto, y no solo una niña, sino también incentivar la participación de los hombres en cuanto a la igualdad de género, y que se den cuenta no solamente las mujeres como, por decirlo así, como las que están sufriendo la violencia, sino también quien provoca la violencia, ¿no? Entonces, cuando tienes estos dos espacios cubiertos de quién la recibe y quién la provoca, en un mismo cuento o en un mismo libro, en un mismo cortometraje, se puede dar cuenta que al meterlos a un sistema educativo con cosas tan sencillas como un cuento, que de hecho hay muchos de Naciones Unidas que pueden revisar, hay una niña que se llama Ángela y otra que se llama Mariana. Estos cuentos desde temprana edad pues te pueden abrir un mayor campo hacia darte cuenta que una práctica sencilla puede tener la violencia mucho más avanzada de la que tú crees.
Entonces, cuando establecemos estos tipos de cortometrajes o de espacios visuales para las niñas, para los niños, obviamente el desenvolvimiento de género va a ser muchísimo más fácil que el que se tiene actualmente cuando hablamos de género y es un tabú. Hablamos de igualdad y es un tabú porque las mismas escuelas ni siquiera quieren tocar ese tema porque es un tema bastante controversial. Sí, pero entonces, si no lo quieren tocar, pues jamás se va a poder alcanzar la igualdad de género. Entonces, ¿qué propuesta daría el sistema educativo? Para empezar, que de una exista una clase, que es algo que ya se está aplicando en Finlandia, Islandia, Indonesia, exista una clase de género y no solamente una clase hablando en cuanto a, ay, sí, hay que respetar información sexual y ética, hay que respetarnos unos a otros. No, hablando de género en cuanto a los tabús, hablando de género en cuanto a la salud, hablando de género en cuanto a la brecha salarial, hablando de género en cuanto a los liderazgos, y una vez que abarques todos estos temas en una educación básica, que es el supuesto espacio seguro que te deben de dar, obviamente las tendencias de estas escuelas que tienen a ser un poco cerradas en cuanto al tema, pues va a hacer una apertura porque ya están incitando lo que se debería de educar desde una temprana edad. Y si no lo hacen las escuelas, pues hacerlo desde casa. Entonces, esto es algo muy importante porque si bien la escuela te enseña, pues también debes de tener un respaldo más social en cuanto a educación de género desde tu casa. Entonces, pues tener estos dos espacios sanos, por decirlo así, para que las niñas puedan tener un mejor desenvolvimiento, pero pues ya en cuanto, para cerrar y como acotar el punto, en cuanto al tema de la educación, o bueno, más bien, el sector educacional para que se pueda abordar estos tipos de géneros es hacerlo de manera visual, con cosas muy sencillas, pero que las niñas y las niñas se pueden dar cuenta desde temprana edad cuál está siendo el problema y sobre todo incitar cuál va a ser la solución. Claro que sí, muy importante esto. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es, ¿cuál fue el factor que influyó en ti para hacer todo lo que haces? Muchas de nosotros en nuestra niñez o adolescencia no éramos conscientes de la violencia ilimitante que vivíamos. ¿Hubo alguien que te inspiró? Esta pregunta la hace Vanessa Sandoval. Gracias, Vanessa. Yo creo que, bueno, en lo personal yo vivo con mi mamá y mi abuelita, entonces siempre ha sido como un equipo de mujeres los que hemos estado saliendo adelante por alguna otra cosa. Obviamente tengo el apoyo de mi papá en estos temas, pero en cuanto a género, pues obviamente desde una primera instancia al darte cuenta que hay dos mujeres que te inspiran porque son mujeres luchonas, son mujeres que les han dado desde una temprana edad de este tipo de educación y que han salido adelante de manera en cuanto a género, o sea, en cuanto a los tipos de violencia de género que pueden existir, es algo que me ha motivado mucho, porque yo digo, a ver, si estas dos mujeres son tan luchonas que han salido adelante, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Y por qué alguien más me va a venir a limitar lo que ellas ni siquiera me limitan? Y ellas me educaron a que ellas desde temprana edad me enseñaron los tabús, ellas desde temprana edad me enseñaron las diferentes cosas que no deberían de ser así y cómo yo puedo solucionar esto, ¿no? Entonces, esto ha sido una constante que he tenido en mi vida gracias a estas dos personas y pues también a mis amigas y todo, que ya creo que es algo que tenemos como generación, que ya como generación estamos cansados, o espero, de la mayoría de las personas que tienen como estos tipos de tendencia, entonces como generación, como mujeres, ya buscamos un cambio, ya buscamos una representación y ya buscamos una equidad, porque ya no estamos conformes con el típico discurso que se nos daba hace unos años, sino que ya buscamos esta trascendencia que se tenía antes. Entonces creo que es algo que he visto, y no solamente pues ya desde casa, sino también en redes sociales, el ver a una mujer marchando por la causa que les mueve y también el ver el dolor de una mujer por algo que perdió, es algo que me marcó mucho y que yo comparto y que también a lo mejor no está siendo mi situación, pero la lucha es conjunta. Ok, muchísimas gracias, Anet. Ya para cerrar, tenemos una última pregunta y dice, ¿qué representa la Agenda 2030 para el mejoramiento de la calidad de educación, seguridad, etcétera? Todo esto enfocado en las infancias. Ok, la Agenda 2030, si bien es un plan global que yo adoro, literal, amo los objetivos de desarrollo sostenible, yéndonos a la crítica y a un ámbito más realista en cuanto a la niñez, sí es un plan que te puede proteger, pero que se puede proteger más a futuro por los indicadores que se tienen. La Agenda 2030, si bien sí tiene metas y si bien sí tiene indicadores para menores de 12 años en cuanto a la realidad que estas personas o que estos niños están viviendo o que esta niñez está viviendo,
no va a ser la misma que mayores de 12 años los indicadores y las metas que la Agenda 2030 estipula. Entonces, pues si nos damos cuenta, en cuanto al 100% de la Agenda 2030, solo el 12% está destinado a niños menores de 12 años. Entonces, en sí, la Agenda 2030 como tal, como proyecto internacional o como tratado internacional, no tiene indicadores y metas fijas para actuar en cuanto a la niñez, pero sí en cuanto al futuro o el desarrollo de la misma. Porque cuando tienes un desarrollo de un ecosistema, por decirlo así, o de una comunidad mucho más sana, obviamente el desenvolvimiento de una niña por misma sinergia va a ir en conjunto. Pero pues ya cuando hablando como en métricas y metodologías específicas, no tiene más que el 12%, pero va a ser una tendencia que si soluciona los diferentes temas, vas a poder cumplir o vas a poder abrir un espacio mucho más seguro para el desenvolvimiento de la niña. Y pues nada, sería eso. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que si quieren consultar más temas de la niñez, el mejor espacio de Naciones Unidas que les recomiendo es UNICEF y UNESCO, porque pues son los que establecen estas mismas métricas en cuanto a niños, etcétera, pero ya en cuanto a Agenda 2030 global, el plan es como pues global, entonces sí sería como ver estos pequeños tratados internacionales, porque son pequeños, realmente no son muy grandes, pero que sí protegen los derechos de la niñez. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, al Presente Feminista y a Girl Up por este gran conversatorio. Al contrario, Anet, muchísimas gracias a ti. Bueno, ya para cerrar, por parte de todo el equipo de Girl Up Políticas UANL, brindamos un enorme agradecimiento a nuestra ponente, Anet Sánchez Guzmán. Asimismo, se le enviará un reconocimiento a su contacto por su increíble participación en nuestro Congreso, el Presentes Feminista 2021. Agradecemos a toda su asistencia y las invitamos a asistir a la siguiente actividad, que son los espacios Alza tu Voz en punto de las 2 p.m., que sería a continuación, donde recibiremos pláticas de diversos temas impartidos por las miembros de este club. También les recordamos que este es un evento con causa y estamos recibiendo donaciones en beneficio de la Cruz Rosa. Pueden encontrar más información en los posts de nuestro Instagram. Linda tarde a todas y muchísimas gracias, Anet. Hasta luego.